Amados hermanos en Cristo, Dios les bendiga rica y abundantemente en esta hermosa noche que el Señor nos ha permitido estar en comunión, reunidos en oración, clamando, intercediendo, dándole la honra y la gloria a Dios por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Amados hermanos, nos sentimos gozosos de ver la iglesia llena así como está en un culto de oración. Así que es un privilegio que Dios le ha permitido que cada uno de ustedes sean partícipe de esta reunión en esta noche, donde hemos estado intercediendo por las necesidades y dándole gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que ha hecho en nuestras vidas. Yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 2. Allí vamos a meditar en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Allí vamos a ver el inicio de la iglesia, cómo inicia la iglesia, como se le llama la iglesia primitiva. Y vemos que el Señor ya resucitado saca a los discípulos allí y le dice: quedaos aquí hasta que sea investido de poder por el Espíritu Santo. Había transcurrido lo que es la semana de las cosechas, 49 días, y llegó el día de Pentecostés, que significa 50, y allí fue derramado el Espíritu Santo en los discípulos del Señor. Luego vemos que Pedro predica y se convierten unos 3,000 personas. Entonces ahí inicia el periodo de la iglesia. Y vamos a ver cómo se desarrollaba la iglesia en sus inicios. Leemos en Hechos capítulo 2, verso 42. La palabra de Dios dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí nosotros vamos a ver 4 pilares fundamentales que le dieron el crecimiento a la iglesia primitiva. Esos 4 pilares son fundamentales hoy para la iglesia del Señor y deben ponerse en función. El primer pilar que vamos a ver es que dice el texto 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos apóstoles eran fieles a la enseñanza de nuestro Salvador Jesucristo. Una iglesia no se puede descuidar de la enseñanza bíblica. Los apóstoles cumplieron con el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Ellos transmitieron esa enseñanza de Jesús a los discípulos, a los que habían creído. Ellos permanecían fiel a la doctrina, a la enseñanza del Señor. No nos podemos descuidar de las enseñanzas bíblicas. Tenemos que estar constantemente aprendiendo, inquiriendo, escudriñando en las Escrituras. Una iglesia que no se enseñe la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la cual le enseñó el Señor a ellos, entonces es una iglesia que empieza a desviarse. Y ese pilar es fundamental para la iglesia hoy en día, de mantener la enseñanza de los apóstoles. Eran fieles a la enseñanza de Jesucristo. El segundo pilar que vemos aquí es, dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
y en la comunión los unos con los otros. Es de suma importancia que tengamos coinonía los unos con los otros. La Escritura dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Cuando los hermanos habitan en armonía, este mismo salmo trae una promesa. Allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Es muy importante, amados hermanos, que la iglesia permanezca junta, en comunión, teniendo un mismo sentir. Pablo le llama la atención a una iglesia que había perdido su primer amor, había perdido el norte, habían empezado muy bien, pero estaban haciendo asesión de personas, no estaban haciendo lo que manda las Escrituras. Y Pablo les solta a los hermanos de Éfeso en su capítulo 4, en el verso, lo voy a leer desde el 1, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a otros en amor. ¿Qué había perdido la iglesia de Éfeso? La comunión con Dios, el primer amor. Dice el texto 3, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Pablo le llama la atención a la iglesia, a los hermanos de Éfeso, porque habían perdido el norte. Mis amados hermanos, tener comunión los unos a los otros es de suma importancia. ¿Por qué es necesario que tengamos comunión los unos a los otros? ¿Qué podemos ejercer cuando estamos juntos? Bueno, el autor de los Hebreos dice en su capítulo 13, permanezca el amor fraternal. Cuando estamos juntos, amados hermanos, podemos ejercer el amor. Y eso era uno de los segundos pilares, del segundo pilar que tenía la iglesia primitiva, que le daba ese crecimiento. Ellos estaban juntos, unidos, ¿verdad? También dice el tercer pilar que ellos tenían en práctica, que era el partimiento del pan. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, Él mismo instituyó esa ceremonia donde allí Él enseñó que el pan representa su cuerpo, el cuerpo que cargó con todos nuestros pecados, y que cuando levantó la copa, donde está el vino que representa su sangre, ¿verdad? Su sangre derramada, sangre que nos limpia de todo pecado. La iglesia primitiva, cada primer día de la semana, ejercía ese mandato del Señor. Y cada vez que ellos ejercían ese mandato del Señor, estaban recordando quién le libertó de la esclavitud del pecado. Y el Señor le enseñó esto para que no se olvidaran de Él. Y la iglesia primitiva practicaba el primer día de la semana el partimiento del pan. Y el tercer pilar, que es muy importante, el cual nosotros hemos desarrollado en esta noche, es la oración. La iglesia primitiva permanecía en oración. Y estos 4 fundamentos que ejercía la iglesia trajo mucha bendición en sus inicios.
Y eso lo podemos ver en el texto 43, que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice el texto 44, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Qué interesante cuando una iglesia ejerce estos elementos, estas características que hizo crecer de una manera espectacular a la iglesia primitiva. Si nosotros queremos tener una iglesia sana, una iglesia con un buen crecimiento espiritual, aquí tenemos la herramienta que tenemos que poner en práctica. No nos podemos olvidar de estas características que son fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Algo que me impactaba de la iglesia primitiva, que hoy en día se ha perdido mucho, es en el texto 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, que al inicio de la iglesia, ningún hermano tenía necesidad, porque nadie decía decir, esto es mío propio, sino que lo tenían todo en común. Hermano, no había una necesidad en la iglesia primitiva, porque ellos estaban ¿qué? Unánime, juntos. Y cuando nosotros tenemos un mismo sentir en Cristo Jesús, entonces el Señor envía la bendición y vida eterna. Esto que mostraban la iglesia primitiva, los apóstoles, ¿verdad? Era de gran importancia, porque Dios le estaba dando crecimiento a la iglesia a través de su palabra. Vemos que ellos cumplían con los requisitos, y por tal razón, cuando la iglesia cumple los requisitos de la palabra de Dios, entonces la iglesia camina por un buen camino, por donde debe de caminar siempre, por la buena y sana doctrina. Pero es necesario ejercer estas características que ejercía la iglesia primitiva. Algo de suma importancia también que hacía la iglesia primitiva, los vemos en el texto 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Algo que también tenía la iglesia primitiva era que tenía favores con los de afuera. Y eso es muy importante. Nosotros como iglesia debemos saber cuál es la necesidad que hay alrededor de la iglesia. Cuáles son las viudas, cuáles son los enfermos. Y eso hacía la iglesia primitiva. Y una cosa que se ha perdido hoy en día es la coinonía en las casas. Los hermanos de la iglesia primitiva se reunían en casas y allí con sencillez de corazón hacían un ágape, compartían los alimentos y se gozaban. Hoy en día hemos perdido ese norte y es importante que nosotros pongamos en práctica la coinonía los unos con los otros. Dice el texto 47, alabando a Dios y teniendo favor, ¿con qué? Con todo el pueblo. Y aquí viene lo interesante. Y el Señor añadía
cada día la iglesia lo que habían de ser salvo. ¿Qué produce la unidad? ¿Qué produce la buena enseñanza? ¿Qué produce el permanecer juntos orando por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de cada uno? La iglesia primitiva creció enormemente porque ellos tenían todas las cosas en común. Y es lo que Dios quiere que su iglesia esté practicando hoy en día. Estos fundamentos bíblicos. La iglesia tiene su programa. Y el programa de la iglesia lo podemos ver ¿dónde? En las escrituras. Por eso es de suma importancia, mis amados hermanos, que nosotros nos congreguemos, que nosotros siempre estemos juntos, haciendo favores a lo de afuera. De esa manera, el Señor envía la bendición y vida eterna. Y cada día el Señor iba añadiendo lo que habían de ser salvo. Así que no nos cansemos de hacer el bien. No podemos negociar los cultos, la hora bíblica, los domingos, la comunión con los hermanos, por ninguna otra cosa. Vamos a permanecer firme dando lo mejor para el Señor. Y que hoy en día nosotros como iglesia tenemos que ser modelo en esta comunidad, en cualquier comunidad que estemos, y mostrar el amor de Cristo. Que la unidad y la paz aquí en la iglesia de Pereira, como la iglesia de Armenia, como la iglesia de la República Dominicana, permanezca. Vamos a cumplir con el llamado que el Señor nos ha hecho de llevar las buenas nuevas de salvación. Los apóstoles dieron su vida y enseñaron e hicieron discípulos. Así también nosotros tenemos que ejecutar el mandato de Dios. Amados hermanos, que esta breve reflexión nos lleve a nosotros a concientizarnos y que podamos poner en práctica lo que dice la Santa Escritura. Recuerden que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Así que vamos a guiarnos de la palabra de Dios, que de esa manera seremos prosperados. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.